Lo que pasó y en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de cinismo puro, y es que se están presentando iniciativas y los panistas, con todo el descaro, con cara dura y con todo el cinismo, suben a tribuna a presentar iniciativas en temas de desapariciones forzadas. Y es que, como todo, presentan iniciativas pero sacan raja política de esto para empezarle a tirar al gobierno de la 4T, diciendo que con ellos inició todo esto, se fue al alza, el gobierno no hace nada, el país está bañado en una ola de violencia. Y no solo eso, también sacan la vieja confiable, acusaciones sin pruebas. Pues se lanzan a decir que la 4T está coludida con el crimen organizado, que por eso tapan este tema de desapariciones, porque no quieren poner la cabeza de sus aliados criminales. Así, sin evidencia, sin sustento, puro cuento reciclado. Todo este show para ver si alguien todavía les cree. Lo que tienen de cínicos lo tienen de ingenuos, pero esta vez se topan con pared. Pues sube esta legisladora de la 4T y les revienta el discurso en la cara. Les recuerda lo que tanto les arde y odian escuchar, y es que los informes de los que ellos hablan, que son los de la ONU, que por cierto la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó, señalan los años en los que gobernaba Felipe Calderón, no solo el presente. Pero claro, eso no lo dicen, prefieren torcer la realidad para engañar al pueblo. Pero aquí vamos a decirlo claro. Mientras unos gritan, mienten y señalan, otros están legislando y moviendo acciones frente a una crisis real. Esa es la diferencia, que no pueden ocultar. Tiene la palabra la diputada Noemí Berenice Luna Ayala, hasta por 5 minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley General de Víctimas, de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, del Código Penal Federal, de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de protección a personas víctimas de desaparición forzada, suscritas por las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, vicecoordinadora. Gracias, presidenta. Lamento interrumpir el pleito de lo mal que se gobierna en los estados morenistas, pero bueno, vamos a las propuestas. Compañeras y compañeros, imaginen que todo el Estadio Azteca, hoy ya conocido como Estadio Banorte, se encuentra completamente lleno. Más de 80,000 personas, una multitud que estremece. Ahora, imaginen que todas esas personas desaparecen. Aún así, esa cifra es menor que la cantidad en los registros oficiales de desaparecidos en México. Y pese a eso, el gobierno lo minimiza. Tan solo en los sexenios de Morena han desaparecido más de 72,000 mexicanas y mexicanos, casi el total de personas con el que se llena el estadio. Y la respuesta del oficialismo, la de siempre: minimizar, desacreditar a quien señala, culpar al pasado. Las de hoy son cifras escandalosas, más aún cuando existen señalamientos serios que cuestionan la consistencia y confiabilidad de los datos oficiales. Y eso, por sí solo, ya constituye otra tragedia. Ni siquiera sabemos con certeza la dimensión real del horror. Estamos frente a una crisis humanitaria, una crisis provocada por quienes todavía se atreven a decirse humanistas, pero que han fallado en lo más básico: proteger la vida. Por eso, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas ha encendido todas las alertas y ha activado el mecanismo más grave en desapariciones forzadas. El mundo ya entendió la magnitud del problema. ¿El gobierno mexicano? No. Aquí tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos
que ha renunciado a su papel, una institución que debería estar del lado de las víctimas, pero que ha optado por proteger al poder, una comisión que niega la realidad como si con negarla la desapareciera. Y que aparte se contradice, porque fíjense ustedes, el 18 de abril de 2023, esa misma comisión, la de piedra, pidió a este Congreso tipificar las desapariciones forzadas como delito de lesa humanidad. Hoy, cuando el mismo planteamiento proviene del ámbito internacional, se indignan, se ofenden, retroceden. Pero mientras aquí se incomodan por el señalamiento internacional, allá afuera las madres siguen buscando, sin protección, sin recurso, sin Estado. Y la pregunta es inevitable: ¿por qué se molestan? ¿Por qué rechazan la ayuda internacional? Lo que propone el Comité de las Naciones Unidas no es intervención, es respaldo, cooperación técnica, apoyo financiero, asistencia forense, investigación seria, protección a víctimas y buscadores. ¿Por qué la resistencia? Solo hay una explicación posible: porque no quieren romper el pacto, porque han decidido colocarse del lado de la omisión, de la negligencia y en demasiados casos de la complicidad. Mientras el oficialismo se incomoda con la verdad, evita confrontarse con quienes hoy dominan territorios, vidas y destinos y prefieren cerrar los ojos ante el crimen, el PAN no. El PAN asumimos nuestra responsabilidad. En Acción Nacional hemos actuado. Tras el hallazgo del rancho Izaguirre, ese campo de concentración que debiese darnos vergüenza a todas y todos, solicitamos una comisión especial para analizar el caso de desapariciones. Después, fuimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar lo que aquí se ha querido ocultar y señalamos incluso algo inaceptable. En los últimos años se dejaron de ejercer más de 1,000 millones de pesos destinados a la búsqueda de personas. Entiéndase esto: no solo no se le destina el recurso necesario a las personas que buscan a sus seres queridos, incluso se deja de ejercer lo ya presupuestado. Y hoy insistimos en que debemos actuar. Por eso nuestro coordinador Elías Licha pidió en la Jucopo que este poder no fuera omiso, que nos reuniéramos con el comité para conocer a fondo los detalles, y hoy proponemos reconocer la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. Proponemos un fondo permanente de reparación del daño, protección real para familias y buscadoras, acceso efectivo a las investigaciones, fortalecimiento institucional con recursos suficientes. Es decir, proponemos que el Estado enfrente la crisis y no se hagan los locos. Proponemos que hoy por hoy se hagan responsables de lo que está sucediendo en México, porque si no, les seguiremos llamando por su nombre: narcomorenos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Diputada, turno hacia las Comisiones Unidas de Justicia y de Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidenta, y con la venia de la Asamblea. Antes de entrar en el tema de la iniciativa, creo que es válido decir que me da un poco de ternurita que vengan aquí los panistas a subir temas sobre las personas desaparecidas, que es un tema que además tengo cercano a la vida y al corazón, pero se les olvida decir que justo en este informe de la Comisión Especial de Personas Desaparecidas, pues se aclara que este problema de personas desaparecidas empezó en el 2006 con la guerra contra el narco, supuesta guerra contra el narco que inició Felipe Calderón, y se les olvida decir también que están enunciados ahí de manera estatal algunos estados, entre ellos Chihuahua, gobernado por el Partido de Acción Nacional. Así que no hay que venir acá a desgarrarse las vestiduras de un problema que ustedes crearon. Además, presentaré iniciativa que tiene que ver con la salida de empresas maquiladoras de México, que es un problema que se presentó en Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada,
el año pasado la salida estrepitosa de una maquiladora denominada First Brand Group, donde afectó además a otras 5 empresas más. De la noche a la mañana, el año pasado, se quedaron sin empleo 5,000 personas en una ciudad que el 60% del trabajo depende de las maquiladoras Ciudad Juárez, donde además por muchos años fue el corredor maquilador más importante de América Latina, con 300 empresas trabajando al unísono en esta ciudad. En Ciudad Juárez se han quedado ya a consecuencia de este cierre de esta empresa casi 10,000 personas, y la afectación que ha tenido en todo el país la industria maquiladora, se han perdido cerca de 65,000 empleos en todo el país, pero específicamente en Ciudad Juárez, siendo Chihuahua la entidad más afectada en el tema del empleo. Pero ¿por qué es característico este cierre de esta empresa? Porque se fueron de la noche a la mañana. Porque de un día para otro, las personas que laboraban en esta empresa maquiladora simplemente ya no encontraron nada al día siguiente que llegaron a trabajar. Los trabajadores no tienen ninguna garantía, ninguna, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni el gobierno del estado, ni absolutamente nada puede darles una respuesta, porque la entrada de maquiladoras, como una forma que sobre todo inauguró el priismo desde 1965 y que lo presentaron como la gran panacea, pero que ha presentado ya diversas crisis, que todo el mundo se acordará de la crisis de 1994 y la crisis del 2000, donde ha afectado profundamente en la calidad y en la cantidad de empleos en este país. Esta empresa, First Brand Group, se fue de la noche a la mañana y no hay quien pueda hacerla que se responsabilice, ni a pagar los sueldos y salarios que quedaron pendientes, y mucho menos a pagar indemnizaciones. Personas que tenían laborando 28 años con esta empresa simplemente se quedaron sin trabajo. Y este tema no solamente sucedió en Ciudad Juárez, sino que se generalizó a otros estados fronterizos como Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Nuevo León. ¿Qué es lo que hace esta iniciativa? Primero, crea un fondo registrado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que tenga la suficiencia, una vez que entre una empresa maquiladora en México, de que pueda liquidar a los empleados, entendiéndose que si se van de la noche a la mañana, ese fondo tendría que utilizarse como un despido injustificado. Además, fija una multa de 70,000 unidades de medida en caso de que una empresa simplemente desaparezca y salga del país de la noche a la mañana. Esto no es para castigar a los inversores, sino para garantizar el trabajo de las y los trabajadores de este país, que simplemente se quedan como meros espectadores viendo cómo esta empresa se declara en bancarrota en Estados Unidos. Y fíjense que si se acepta que está en bancarrota, con un cambio de nombre, esta empresa que debe 6,000 millones de dólares, así de la noche a la mañana automáticamente será salvada por el gobierno de los Estados Unidos. Así de injusto. Mientras los trabajadores que han sido despedidos en diversos estados de la República, todos fronterizos, se quedarán no solamente sin empleo, sin salario, sino además sin una remuneración, donde estos trabajadores han tenido que acudir al gobierno del estado, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y han tenido que hacer marchas y manifestaciones para que alguien les pueda responder sobre lo que han perdido, su patrimonio. Desgraciadamente no hay hoy en la legislación algo que les pueda responder. Lo que nosotros como Partido del Trabajo estamos proponiendo es que esto se subsane y que sea la legislación de nuestro país quien cuide las y los derechos de las y los trabajadores de este país. Ojalá
que la Comisión de Trabajo, pero sobre todo que integrantes de todos los grupos parlamentarios puedan sumarse a esta iniciativa que simplemente asume con responsabilidad que la inversión de lo que antes en los 80s, 90s se conocía como los capitales golondrinos se regule, que vengan, que sí den empleo, pero que al mismo tiempo asuman con responsabilidad los derechos laborales vigentes en este país. Esto debe ser una de las causas centrales de la Cuarta Transformación. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia. Hoy venimos a presentar la iniciativa de reforma y adición de diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable en materia de protección a la pesca ribereña frente a las contingencias ambientales. No es de poca cosa decir lo que ha pasado en tantos meses y aquí mismo en la Cámara de Diputados. Desde febrero sabíamos que había un problema en el Golfo. Se detectó una y otra vez la mancha creciente. Desde entonces no hubo ningún dispositivo, ningún protocolo, porque no encontraron culpables de cómo atenderlo. Ante ello, proponemos fortalecer la protección ambiental social ante los desastres, obligando a las autoridades a evaluar, monitorear los impactos ambientales sobre la sostenibilidad de recursos pesqueros, los ecosistemas marinos. Para ello se requiere establecer mecanismos para la contaminación, para la contención y sobre todo para la garantía del trabajo de estas personas. Y es muy sencillo. Una mancha en el Golfo de 46 kilómetros, 900 kilómetros afectados desde Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Solo en el estado de Veracruz, el propio censo de Bienepesca reporta 35,000 beneficiarios. 24,000 de ellos pescadores ribereños que se dedican a salir todos los días a pequeñas distancias para pescar el sustento. Y ante ello, nadie les previnió, nadie les afectó, nadie les dijo que esto podía pasar y todas esas familias no han podido salir a pescar. Sus redes, sus embarcaciones y los animales que pescan están contaminados. Ante ello, proponemos esta modificación para tener certezas, porque una desgracia que pudo haber sido avisada con tiempo, también pudo haberle dado otra circunstancia a la gente. La desgracia ambiental se ha vuelto una desgracia económica. Y en los datos del propio gobierno de Veracruz, 24,000 pescadores ribereños, porque el censo está cerrado. Y le vamos a pedir a Bienepesca que lo amplíe, porque según las cooperativas son cuando menos 38,000, 14,000 pescadores que no han querido censar. Por cierto, la presidenta solo va a ayudar a 800 de ellos con 15,000 pesos, sin protocolo, sin sustento y con un concierto multimillonario de entre 8 a 13 millones de pesos el artista. Y los pescadores, pues bien, gracias. Los propios datos de evitar esto antes de la Semana Santa y tener protocolos antes de la Semana Santa le hubiera dado alivio económico a las familias. Los datos del gobierno del estado son estos. En el 2025 tuvimos 2,5 millones de visitantes, según el informe de la gobernadora. En el 2026 solo 1,200,000. En el 2025 3,400 millones de derrama económica. En el 2026 solo 1,400 millones. La ocupación hotelera para la Semana Santa, 100% en el 2025, 83% en el 2026. Y para acabarla, la gobernadora de Veracruz echa de cabeza al gobierno federal y la política económica porque dice que la gente tiene menos dinero para gastar. Mientras que en el 2025 gastaban 1,300 pesos por persona, en el 2026 solo gastaron 1,200. Menos lana, menos turismo, menos derrame económica y menos riqueza para los pescadores ribereños porque nadie les avisó, porque no hay un protocolo y los que deberían dar la cara, pues aquí no han venido. El titular de la CEA
ni sus luces. La titular de Semarnat atendiendo esto, pero solo ha ido una vez a Veracruz y ni una sola vez a la Cámara. El chapopote regado por la costa y los pescadores sin poder salir. Y ustedes dicen que no son los culpables de la falta de turismo en el estado. Nada más le recortaron a la Secretaría de Turismo de Veracruz 300 millones de pesos. Tenía 500 y la dejaron con 200. Para que vean cómo no promover y no invitar a la gente les costó desde el año anterior el recorte de la austeridad falsa, que quién sabe a dónde se fue. Le faltan protocolos, le falta seriedad y le falta altura y le falta que eso no quede a discreción de ustedes, que quede a partir de la ley y de la claridad que beneficia a todas y a todos y no nada más a los que quieren empadronar. Esta ley nos va a permitir tener certeza y no quedar en el abandono como los han dejado a los pescadores. Y muy sencillo, esta desgracia hoy le pasó al Golfo de México. ¿Y si llegara a pasar en el Pacífico? ¿Y si llegara a pasar en las costas de Quintana Roo? ¿Y si llegara a pasar en el Caribe? No vamos a estar listos y no vamos a estar preparados. Hoy no han reparado el daño, hoy no han limpiado las playas, hoy no han limpiado ni ayudado a los prestadores de servicios, ni a los pescadores. Con esto espero que sí los apoyen y que no vengan a derramar el chapopote que Morena regó en el Golfo y que aquí en la alfombra de la Cámara de Diputados sigue sucia y manchada porque tampoco la levantaron. A ti, diputada presidenta, solo para comentarle a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, decirle que los y las veracruzanas votamos por la Zacatecana, como ella denosta nuestra gobernadora, gran gobernadora Rocío Nale García, y decirle que no nos arrepentimos haber dado la confianza a una mujer que en estos momentos estamos todos y todas orgullosos de su gran trabajo, como nunca nadie había hecho cosas como por Veracruz, y cabe mencionar que ninguno de sus antecesores lo había hecho, todos varones y veracruzanos de nacimiento. Lamentablemente, la coordinadora no puede decir lo mismo porque ella ya fue gobernadora de Yucatán y los yucatecos han decidido no volverle a dar el voto de confianza. Es por lo que ella actualmente tiene que estar en esta Cámara de Diputados como plurinominal. Y también comentarle que en Veracruz, cuando llega una, llegan todas. Que en Veracruz las mujeres somos las que defendemos a las mujeres y que cuando nos pegan a una, nos pegan a todas. Y por último, decirle que me da muchísima pena la falta tan grande de valentía. Es cuanto, presidenta. Gracias. Pero cuando parecía que todo quedaba ahí, vino lo inesperado. El pleito se prendió dentro de la propia 4T y es que diputadas de Morena y del PT chocaron de frente por el gobierno de Salomón Jara en Oaxaca. Pues desde el PT lo tundieron sin piedad, lo llamaron un lastre y exigen su salida de lo llaman misógino gobernador. Pero esto ya no es menor, porque mientras la oposición inventa, las divisiones internas empiezan a hacer ruido y ese ruido le viene como anillo al dedo a quienes buscan golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno de la 4T. Así que se encienden los focos por Oaxaca. Gracias, diputada. La diputada Marta Araceli Cruz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PT. Adelante, diputada. Buenos días, diputada. Buenos días a todos los diputados. Quiero denunciar un ecocidio que está sucediendo en Oaxaca. Desde hace varias semanas venimos denunciando la construcción de una plaza comercial en el centro de la ciudad de Oaxaca. Y resulta que esta plaza comercial no cuenta con los permisos requeridos por parte de Semarnat, del gobierno del estado, ni del gobierno municipal. Y aún así lo están construyendo, pero no es el primer desarrollo que se está realizando. También se construyó así el estadio de béisbol y próximamente tienen proyectado construir la presa Margarita Maza sin ningún estudio. Yo no sé dónde están las autoridades de Semarnat para revisar todos los atropellos del gobernador Salomón Jara, del presidente municipal Raimundo Chagoya, que emerge del Partido Verde Ecologista y está derrumbando árboles.
¿Dónde están estas personas y dónde está el compromiso real con el medio ambiente? Por otro lado, quiero decirle a la Secretaría de Semarnat que cuando no existe vigilancia, pasa lo que pasó con la autopista que se dirige al Istmo de Tehuantepec, donde hay derrumbes por no hacer los estudios pertinentes de geotecnia. Por eso se derrumbó el túnel del Tornillo y ahora dicen que lo van a reparar. ¿Y quiénes van a pagar esa reparación? Pues nosotros, los oaxaqueños y los mijes, porque pasa por nuestro territorio y nos incrementan la cuota que se debe de pasar cuando nada más nosotros transitamos 32 kilómetros y pagamos más de 200 pesos. Eso es un atropello y pasa sobre territorio indígena, territorio mije. Entonces le pedimos a la presidenta de la República que voltee a ver todos esos atropellos que está cometiendo el gobernador Salomón Jara y sus presidentes municipales. Por otro lado, también incrementaron la cuota para la autopista que va a la costa. Una autopista totalmente destruida, es de las más caras del país. Yo no sé si no tienen analistas quienes les ayuden con los estudios, pero hacen puras porquerías. En verdad estamos cansados de todos los atropellos que realizan en Oaxaca. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada Margarita García García, posteriormente el diputado Pablo Vázquez Agüet y cerramos, si les parece bien, la lista para iniciar con las iniciativas. Adelante, diputada. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues aquí pedirle a Capufe que ojalá y pueda comparecer ante esta Cámara y que nos explique por qué nuevamente el incremento a las casetas de peaje, donde las carreteras están en pésimo estado. Yo transito seguido de aquí a Oaxaca y la verdad que es pésimo viajar por la supercarretera, pero eso sí, el cobro es inmediato. Y pues nos preguntamos dónde está el dinero que recuperan entonces si están en pésimas condiciones. Y lo que está pasando en la supercarretera de Puerto Escondido a Oaxaca es la carretera más cara de todo el país, pero que además está también los derrumbes donde inclusive ha habido accidentes y que Capufe no hace nada. Escuché hace unos días al secretario de gobierno donde por el berrinche de una persona no se puede hacer la rehabilitación de esta carretera. Yo creo que no estamos para cumplir antojos y berrinches de ciudadanos que solamente piden dinero para ellos, pero sí hoy quiero levantar la voz que no es posible que estos incrementos se sigan dando y que la canasta básica y todo cada día sean más caras. Entonces pido a Capufe que venga y que nos explique dónde está el dinero de las casetas y por qué no hay rehabilitación de las carreteras. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüet. Gracias, presidenta. En unos minutos más, conforme al orden del día, se formulará una declaratoria de constitucionalidad de la reforma constitucional aprobada la semana pasada. Y como es sabido, el Senado de la República lleva más de un año sin emitir la declaratoria de constitucionalidad de la reforma aprobada por unanimidad por todos los órganos legislativos para aumentar el salario del personal de educación, de salud y de seguridad pública de todo México. Un acto inédito e inconcebible. Me parece importante informarle a la Asamblea que por fin hemos logrado judicializar este asunto, llegando a las instancias judiciales un amparo en el que solicitamos al Poder Judicial analice a fondo este caso para que el Senado de la República acate su obligación constitucional de formular la declaratoria de constitucionalidad cuanto antes, porque es verdaderamente de no creerse el nivel de arbitrariedad y de opacidad de una sola persona, en este caso quienes han encabezado la presidencia del Senado de la República, de no cumplir con la declaratoria de constitucionalidad de esta reforma ya aprobada. Por eso es importante que esto ya se encuentre en las instancias judiciales y estaremos atentos a lo que se resuelva. E insistir
en la necesidad de que esta Cámara de Diputados analice hacer un extrañamiento al Senado de la República para que nos explique por qué como colegisladora no ha hecho esta declaratoria tan importante. Y respecto a lo que comentaba una de las preopinantes sobre la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, simplemente decir que ella fue gobernadora del estado de Yucatán, una gobernadora muy reconocida que hoy puede regresar a su estado viendo a los ojos a las y los yucatecos con mucho orgullo, con resultados, cosa que pues no pueden decir algunos gobernadores actuales de Morena, como efectivamente la gobernadora de Veracruz, que veo muy difícil que, por ejemplo, se enfrente hoy por hoy a un proceso de revocación de mandato. El uso de la palabra para un minuto la diputada Miriam de Los Ángeles Vázquez del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, diputada. Ahí va caminando, ¿verdad? Bueno, le agradezco, presidenta, por facilitarme la palabra y creo que no había necesidad de llegar a pedírselo hasta la tribuna. Hace unos días antes, efectivamente por el conflicto que está pasando en Oaxaca con los petistas, usted le ha dado margen a los compañeros diputados del PT y a nosotros nos aísla para darnos voz y de poder hablar de lo que realmente está pasando en nuestro estado. Hoy nuevamente escucho a la compañera diputada hablar temas que no son reales de lo que está pasando. Yo le pido a la diputada que dejemos de desinformar. Y si hay una queja existente, instancias legales, y pues quien tenga una inconformidad, que la presente, pero con pruebas y no con chismes. Realmente en Oaxaca se está trabajando con la Cuarta Transformación, de la mano de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy Oaxaca tenemos a un gobernador que está trabajando con el pueblo y para el pueblo. Todo lo que han venido a decir aquí las compañeras diputadas petistas son falsos. Yo les invito que vayan a Oaxaca y que conozcan la verdad. Yo, diputada presidenta, yo le pido que no compre pleitos. Aquí somos libres de opinar y que no se nos niegue la palabra. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias, diputada. Todo el Pleno y todo México sabe que este micrófono está abierto para usted, para todos los legisladores, todas las legisladoras. Entiendo que usted sabe que han fijado su posición previa a usted 5 compañeros de distintos partidos políticos, de Morena, de MC y del PT. Así es que, con todo respeto, no voy a entrar a una discusión, por supuesto. Entiendo que es una discusión regional o del Estado. Si le parece bien, por supuesto, y usted cuantas veces quiera hablar, y está usted aquí en el Pleno, nosotros estaremos siempre a sus órdenes. La diputada, entiendo, está solicitando el uso de la palabra Marta Araceli Cruz Jiménez, obviamente por alusiones. Si es tan amable, y con esto damos por concluido este pequeño o gran debate de Oaxaca. Muchas gracias, presidenta. Por alusiones personales, cuando yo afirmo algo es porque sucede, y yo acompaño a los vecinos de la Colonia Reforma, a los movimientos que exigen transparencia en la construcción de la infraestructura. Tan es así que en días pasados el regidor de Protección Civil de la ciudad de Oaxaca fue y se entrevistó con los encargados de la obra, y ahí le manifestaron que no había ningún permiso, que no habían ingresado ninguna solicitud de permiso.
Con mi experiencia profesional, que soy ingeniero agrónomo, que he trabajado haciendo manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos de cambio de uso de suelo, sé que cualquier obra que pasa está a un lado de un afluente, de un río, de un arroyo, tiene que solicitar la manifestación de impacto ambiental porque es un terreno federal. Le corresponde a la Semarnat dar un resolutivo. Nadie está en contra de la presidenta, nadie está hablando de eso, pero sí estamos hablando que el gobernador Salomón Jara, en contubernio con estas empresas y de manera oculta, están violentando la ley flagrantemente. Por eso yo le exijo a la titular de la Semarnat a que mande a los inspectores allá a estas construcciones y que también no se viole a los pueblos indígenas en su territorio para la construcción de la presa Margarita Maza, que ya la están proyectando sin ningún permiso, porque luego pasa que se derrumban los túneles como pasó en la autopista, porque el gobernador Salomón Jara, que es un corrupto, lo ha permitido. Y sí, hay muchas pruebas de su corrupción y yo no me tardo para que a mí me den aquí indicaciones de cómo voy a responder, porque yo sí defiendo al pueblo y no a un gobernador ratero y corrupto y misógino. Gracias. Así que el saldo de esta sesión fue brutal. Una oposición que miente sin pruebas y una 4T que, aunque gobierna, empieza a enseñar grietas que pueden costarle caro en el 2027 y en el 2030, pues el pueblo ya no aguanta estas tonterías y si no cumplen, si no gobiernan bien, se largan, no hay de otra. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.